Hola, buenas. Hoy día vamos a ver el capítulo 5, capítulo de gases, y vamos a partir con este tópico que en lo personal le tengo una especie de cariño y me gustaría trabajarlo completamente, con ejercicio, darle su enfoque, porque lo de gases es sumamente importante porque es como la base química, ¿sí? Entonces, me gustaría estar perfecto con esta materia. Ya el capítulo 4 siento que fue como muy... No sé, no me gustó el capítulo 4. A mí el Chang no me gusta. De hecho, considero que hay otros libros que lo explican mucho mejor. Vamos a trabajar con gases, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué partimos con gases y por qué todos los libros de química general y por qué en todas las carreras que estén ligadas a la ciencia explican gases? Esto es principalmente porque nosotros sabemos que tenemos la materia en tres estados: gaseoso, líquido y sólido. Pero si nosotros comparamos entre cuál de estos es más fácil de estudiar, son los gases. Un químico trabaja con gases líquido y sólido, o eso debiese ser. Pero primero siempre se parte por gases para que exista una comprensión de lo que estamos haciendo, una comprensión de cómo interactúa la materia, una comprensión amplia, en términos simples, de cómo la materia se va a comportar. Y para empezar a familiarizarlos con la matemática, el pensamiento científico, todo lo que involucra los gases, ¿sí? Por lo tanto, nosotros trabajamos por gases o con gases justamente por eso. En este capítulo, el capítulo 5,1, vamos a trabajar con qué tipo de sustancias se encuentran en estado gaseoso, siendo el objetivo de este mismo capítulo estudiar o ver que existen sustancias en la naturaleza en estado gaseoso y también ver un poco cuáles son sus propiedades, ¿cierto? Que nos van a servir como base para seguir trabajando. Bueno, nosotros respiramos aire, eso estamos claros. O sea, nosotros no respiramos agua, no ahogamos si hacemos eso. Nosotros cuando respiramos, ¿qué respiramos? Respiramos un porcentaje mayor de nitrógeno, un porcentaje importante de oxígeno, porque ese es el porcentaje que tiene que haber en la atmósfera para que nosotros podamos respirar de manera correcta, ¿cierto? Nuestro sistema, nuestros pulmones evolucionaron para respirar a cierto porcentaje de oxígeno y existe un 1% que está comprendido con otros gases. Por ejemplo, el CO2. Dentro de esto, por ejemplo, el CO2 ya sabemos que es un gas de efecto invernadero que tiene que ver con el tema del cambio climático, etcétera. Entonces los gases están muy relacionados con esto, con la física. Por ejemplo, ustedes lo pueden asociar con el tema de la física o la química del cambio climático. Aquí vamos a trabajar un concepto, un tópico, una definición muy importante que son las condiciones normales. Cuando hablamos de condiciones normales o condiciones estándar también, nos referimos a que estamos trabajando en presencia de 25 grados Celsius y una atmósfera. 25 grados Celsius yo creo que estamos más que familiarizados, ya sabemos que es una unidad de temperatura que mide la temperatura del sistema. ¿Pero qué es una atmósfera? Bueno, la atmósfera es una unidad de medida de presión. Capítulos posteriores vamos a entender de dónde sale o de dónde nace la presión y por qué para hablar de gases nosotros recurrimos a esto, a la presión, a la atmósfera. ATM es atmósfera. Si nosotros vemos la tabla periódica, que más o menos es de este estilo, ¿cierto? Tiene esta forma, nosotros nos podemos encontrar que los gases nobles, todos los gases nobles, están en presencia de gas, están en el estado de la materia gaseosa, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el hidrógeno, nosotros lo podemos encontrar como gas, pero como molécula diatómica. Del mismo modo que el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro. Por ejemplo, lo encontramos como hidrógeno molecular, nitrógeno molecular, el oxígeno molecular, que respiramos nosotros, flúor molecular y el cloro molecular. ¿Sí? Por ejemplo, el tema del hidrógeno nosotros lo conversamos en un video en YouTube aquí mismo. Estaba en formato podcast, lo hablé en un post en Instagram, si quieren me pueden ir a seguir, que hablamos de que el universo tiene una composición importante de hidrógeno, ¿sí? En estado gaseoso. Otra molécula que no está acá, no está en la tabla periódica, pero que constituye el oxígeno, es el ozono. Es que el ozono también tiene que ver con el tema del cambio climático, el impacto del ser humano en el medio ambiente, tiene que ver con la capa de ozono, ¿cierto?
Entonces, si se fijan, esto también está muy ligado al tema de entender cuáles son los procesos atmosféricos. Entender cuáles son los gases es entender los procesos atmosféricos. En ese mismo ámbito, por ejemplo, el metano. El metano es un gas de efecto invernadero, el cual es producido generalmente por seres biológicos aquí en nuestro planeta, en gran cantidad, específicamente el ganado, las vacas producen mucho metano. Pero bueno, tenemos otras moléculas, tenemos una lista bastante larga de moléculas que se encuentran en estado gas, por ejemplo el metano, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el amoníaco. Por lo tanto, hay varias moléculas que se comportan como gases, muchas. Por lo tanto, entender como un patrón general o acoplar todo el comportamiento de los gases a un par de leyes nos va a ayudar a entender cómo funciona todo este estado de la materia. Eso es lo entretenido de la ciencia, poder predecir con comportamientos generales cómo se va a comportar cualquier tipo de gas. Vamos a ir a una definición un poco media mañosa, pero importante, que es la diferencia entre un gas y un vapor. No es lo mismo decir gas o vapor, ¿cierto? A pesar que muchas veces se usa como sinónimo, pero no es lo mismo. La diferencia radica en que un gas es una molécula que en condiciones normales se encuentra ya en estado gaseoso. Eso es un gas. Mientras que un vapor va a ser cuando yo tengo una molécula que en condiciones normales no se encuentra como gas, sino que en condiciones normales se encuentra como un líquido, como un sólido, y que yo tengo que agregarle temperatura para que pase a estado gaseoso. Bueno, eso es un vapor. Ejemplo, el oxígeno nosotros dijimos que a condiciones normales nosotros lo encontramos como un gas, ¿cierto? Lo podemos respirar, claramente. Por lo tanto, nosotros hablamos del gas oxígeno. Mientras que el agua, H2O, a condiciones normales es un líquido. ¿Sí? En condiciones normales, condiciones estándar, es un líquido. Para yo pasar este líquido a gas, yo lo tengo que calentar, ¿verdad? Todo el mundo hemos calentado agua. Por lo tanto, ese gas que está en formato de agua, nosotros nos referimos a él como el vapor de agua. Vapor de agua. ¿Sí? Pero, bueno, eso es como un detalle, ¿cierto? No es lo mismo decir gas o decir vapor. Son conceptos diferentes. ¿Sí? Acuérdense que la química y la ciencia en general son muy de eso, de ponerle definiciones y de establecer que estas cosas no son lo mismo que otra cosa. ¿Sí? Bueno, hay algunas propiedades de los gases que son intrínsecas en términos de cómo estas moléculas interaccionan entre ellas, ya sea por sus propiedades de molécula, qué tan grandes son, qué tan chicas son, electronegatividad, etcétera, cosas que todavía no hemos visto. Pero tengan en cuenta que la propiedad para hacer gases de algunas moléculas van a ser explicadas más adelante. Hay propiedades que son generales. Propiedades que son generales de los gases. ¿Cuáles son estas? La primera es que los gases adoptan el volumen y la forma en el recipiente donde se encuentran. Esto puede parecer un poco contraintuitivo, pero va a ser muy importante en un futuro. Por ejemplo, si yo tengo este vasito, yo pongo gas, este gas va a ocupar todo el espacio de este vasito y la forma del vasito. Lo mismo, por ejemplo, si meto un gas a un globo, suponiendo que este es un globo, el gas va a ocupar toda la forma de este globo y también el volumen de este globo. Por ejemplo, si este vaso era de 10 litros, bueno, el volumen del gas también va a ser 10 litros. Y lo mismo, si este globo es de 500 ml, qué sé yo, el gas va a ocupar esa misma cantidad de volumen. Es una propiedad bastante interesante, la verdad. Otra de las propiedades bastante interesantes es que los gases son mucho más compresibles que el sólido o el líquido. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque el gas es materia, pero que está muy separada entre sí. Por lo tanto, yo lo puedo comprimir. A eso se refiere con que sea compresible, que yo lo puedo comprimir. Por lo tanto, tiene sentido
que si están muy separados, bueno, si yo aplico un poco de fuerza, aplico algunas cosas físicas, lo puedo juntar o lo puedo comprimir. Tiene mucho sentido. Mientras que, por ejemplo, los sólidos ya está muy juntito, entonces sería difícil apretar más las moléculas o los átomos cuando ya están bastante juntos. Otra tercera propiedad bastante interesante dice que cuando se encuentran confinados en el mismo recipiente se mezclan en forma completa y uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo oxígeno, hidrógeno y nitrógeno en un mismo componente, estos se van a mezclar todos, uniformemente, azarosamente, dentro del volumen del espacio donde estén. Por ejemplo, aquí puede haber un hidrógeno, azarosamente. Por ejemplo, un oxígeno, acá, por acá, abajito. Y en otra parte, con otro color, lo vamos a buscar. Uy. Con otro color puede estar el que me falta, el nitrógeno. Nitrógeno, por aquí, un nitrógeno y un nitrógeno. De manera azarosa, ¿sí? No se espera, por ejemplo, que si yo tengo un recipiente, el oxígeno se junte en una parte, el nitrógeno se junte en otra parte y el hidrógeno se junte en otra parte. Eso no ocurre con los gases. Los gases se expanden y se mueven de manera azarosa y se mezclan completamente y uniformemente. ¿Sí? Una propiedad bastante interesante también. Y otra propiedad bastante quizás obvia es que las densidades son mucho menores comparadas con un líquido o un sólido. Entiéndase que densidad es la masa partida por el volumen. Por lo tanto, si yo le estoy diciendo que un gas puede tomar cualquier volumen, yo si aumento el volumen, va a disminuir mi densidad. Por lo tanto, es obvio que la densidad de los gases siempre sea un poco menor comparada con los sólidos o comparada con los líquidos. Y ya para terminar, quiero que tengan en cuenta que hay tres cosas que van a estar siempre presentes cuando hablemos de gases. Presión, temperatura y volumen. O generalmente están asociadas esas tres cosas. Donde la más importante quizás es temperatura y presión, y quizás llevándose todo la atención puede ser la temperatura. Pero en términos generales, presión, temperatura y volumen van a ser nuestros tópicos en estos capítulos, en este capítulo 5 completo. O sea, tienen que tener en cuenta, tienen que tener bastante relación con estos conceptos, saber qué es el volumen, saber qué es la temperatura y saber qué es la presión, que son propiedades físicas en definitiva, ¿sí? Pero tienen que tenerlas en cuenta porque ahora vamos a hablar de esto. Así que eso, nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a hablar un poco acerca de qué es un ATM, por ejemplo. Nosotros dijimos que la presión estándar o la condición estándar era ATM. Entonces ahora en el próximo capítulo, vamos a profundizar un poco acerca de qué quiere decir que sea un ATM, por qué se usa el ATM, etcétera. Entonces eso, lo invito a que me sigan, suscríbanse, denle like, lo clásica. Em, Compartan a sus compañeros si es posible que les explique esto y bueno, esperemos que nos vaya bien en este capítulo. Chau, chau.